Saludos, que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo les pueda bendecir de una manera muy especial en este día. Estamos agradecidos por el favor, por la gracia del Señor, por su amor, por su misericordia y por todo lo bueno que Él sabe hacer con cada uno de nosotros. Estamos acá para desarrollar esta programación de su programa Escudriñando el Rema de Dios. Este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez quien les habla. Ya estamos aquí para poder presentar esta programación, la cual esperamos que lleve bendición a través del conocimiento y lo que las Sagradas Escrituras del Señor nos enseñan siempre. En este día hemos tenido algunos inconvenientes, pero lo importante sobre todo es que Dios nos permite poder superarnos y poder desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos. Y esto solamente apunta ¿a qué? A algo muy importante, es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú te levantas a hacer lo que Dios ha puesto que hagas y hay oposición, eso indica de que tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Porque cuando no hay oposición, cuando no hay obstáculos, es porque no estamos nosotros representando ninguna amenaza para la mentira, para el reino de las tinieblas y todo lo que se mueve. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, eso traerá un sinnúmero de consecuencias. Y todo esto apunta ¿a qué? A que vamos en la dirección correcta. Y bien, en este día estaremos desarrollando la cuarta parte de este estudio titulado Daniel, Juan y Esther. Son tres personajes históricos, proféticos, los cuales la Biblia nos habla y tienen una relación muy, pero muy ligada. Y vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras todo lo que hoy está sucediendo en estos tiempos, lo que ha pasado en el tiempo pasado y lo que viene siendo no del tiempo pasado, sino desde el inicio de la creación. Y esto es importante que nosotros podamos hacer, como quien dice, un viaje histórico, profético, que nos conecta a la realidad que estamos viviendo hoy en estos tiempos y que nos enseña a través de a la luz de la palabra, nos enseña el origen de donde se han originado todas estas cosas, porque tenemos un Dios bueno, un Dios grande, perfecto, que no hace las cosas al azar, sino que Él es perfecto. Bien, vamos a escuchar una alabanza en esta hora para posteriormente continuar con este estudio. Como bien ya lo dije, pido disculpas por el retraso, por los inconvenientes, pero aquí estamos para desarrollar esta subprogramación, escudriñando el rema de Dios, llevando bendición a cada uno de los oyentes a través de lo que es la palabra del Señor. Así que vamos a escuchar una alabanza. No tenemos los derechos del autor de la música. Gracias, Señor Jesús, por esta alabanza, Señor Jesús, por todo lo que tú me has regalado, Señor. Por eso te canto, Padre, con todo el corazón, Señor Jesús. ¿Cómo te amo, Señor? Gracias, Padre, te amo, Señor Jesús. ¿Sabes una cosa? Que te admiro cada vez que siento el viento. Cada vez que truena rompe ese silencio, no. De la noche la has guardado para mí. Oh, no, no. ¿Sabes una cosa? Que es tan grande la alegría que siento dentro de mí. Para hacer que una vez tan pequeña cante alabanzas para ti.
Necesito que me des un escarmiento para no volver a alejarme de ti. ¿Sabes una cosa? Que es tan grande la alegría que siento dentro de mí al saber que aquel que hizo mar y cielo está siempre junto a mí. Por eso yo te pido que uses mi vida para ti, que todos puedan comprender el amor que Jesús, tu Hijo, nos dio en la cruz para librarnos, para salvarnos. ¿Sabes una cosa? Que te admiro cada vez que siento el viento, cada vez que truena rompe ese silencio. De la noche la has guardado para mí. ¿Sabes una cosa? No comprendo cómo puede ser tan grande para ser que una vez tan pequeña cante alabanzas para ti. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Él es bueno y para siempre sigue siendo su misericordia. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar delante de su presencia y poder invocar su nombre, poder seguir declarando su poder, su gloria y todo lo bueno, grande y poderoso que Él es. Damos toda la gloria, toda la honra al Señor porque para siempre sigue siendo su misericordia. En este día estamos aquí para desarrollar, gloria a Dios, lo que es la cuarta parte de este estudio titulado Daniel, Juan y Esther. Ese es el estudio que vamos a desarrollar, gloria a Dios, en estas horas de la mañana o de la tarde. Y queremos llevar bendición al oyente, que el oyente sea bendecido por medio del conocimiento de la palabra, porque cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, la palabra nos trae bendición, la palabra nos trae conocimiento, la palabra nos trae restauración y un sinnúmero de bendiciones que solamente Dios nos las puede dar. Y eso es lo que tratamos de hacer al compartir las Sagradas Escrituras para que nosotros conozcamos lo que está escrito en este santo libro y que nosotros podamos ser bendecidos. Bendecimos ahí a mi esposa que ya está conectada, bendecimos también a nuestra prima Kenia Alvarado que está conectada. Que Dios la pueda bendecir de una manera muy especial en esta tarde. Estuvimos hablando en la primera parte, segunda y tercera parte de lo que es la relación que hay entre el libro del profeta Daniel, el libro de Esther y Juan. Y hoy nos vamos a extender un poco más allá para que nosotros nos demos cuenta cómo la Biblia está conectada entre libros, entre profetas, lo histórico, lo profético, los relatos de los cuales la Biblia nos habla. Y es impresionante de cómo lo que hoy se está desarrollando, se está dando en el mundo, no es nada nuevo, todo tiene un inicio. Y es muy importante que nosotros conozcamos a la luz de las Escrituras, nosotros podamos conocer verdaderamente qué es lo que se mueve, cuál es el origen
Y todo esto no es nada de la casualidad, todo esto no es algo que esté sucediendo sin que Dios tenga un control, sin que Dios, el Rey eterno, haya establecido todo, sino que Dios tiene un orden, y en ese orden está escrito en las Sagradas Escrituras para que nosotros nos demos cuenta y conozcamos la realidad de lo que Dios nos está hablando. Y vamos a ver en este libro de Esther, para iniciar, Esther capítulo 9, versículo 12 al 15. Y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos habla de la siguiente manera, y dice: y dijo el rey a la reina Esther en Susa, capital del reino: los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrá hecho en las otras provincias el rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese, y se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. En esta tarde estamos delante de tu presencia, gran Dios y Rey eterno, en el nombre maravilloso de Jesucristo, para compartir tu palabra. Que una vez más seas tú, Espíritu Santo, auxiliándonos con el conocimiento, la sabiduría del cielo, para poder transmitir lo que tu pueblo necesita conocer, Señor. Glorifícate de una manera muy especial, que esta palabra traiga consuelo, fortaleza, restauración, que nos exhorte, que nos edifique y que nos consuele, porque para ello tú has dejado tu palabra establecida, y te rogamos que en esta tarde una vez más, Espíritu Santo de Dios, seas tú glorificándote, poniendo palabra que lleve poder, autoridad, y que seas tú glorificándote sobre todo y en todo y todos, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén. Bien, es muy interesante cuando nosotros leemos, escudriñamos en las Sagradas Escrituras, encontramos estos relatos como el que acabamos de leer. Y bien, para retomar un poquito lo que estuvimos hablando el domingo pasado, aquí en este libro de Esther, capítulo 9, versículo 12, hay cosas que son bastante interesantes. Y en el versículo 12 dice: y dijo el rey a la reina Esther en Susa, capital del reino: los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán, ¿qué habrán hecho en las otras provincias el rey? ¿Cuál es pues tu petición y se te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y te será hecha? Aquí podemos ver en este capítulo 9, versículo 12 de este libro de Esther, un libro histórico, profético, que el rey le está dando una noticia a la reina, que es su esposa. Este es el rey Asuero, y le está dando la noticia a la reina Esther de lo que ha acontecido, y le dice que los 10 hijos de Amán ya han sido muertos. Pero lo interesante es que en el versículo 13, oiga lo que le pide la reina Esther al rey, y le dice: y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Parecería que esto es como una locura, como algo sin sentido, sin gracia, que alguien esté pidiendo nuevamente lo mismo que ya sucedió anteriormente, alguien lo vuelva a pedir. Y esto es interesante porque verdaderamente aquí nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de un relato en el cual la reina Esther pide al rey, pero no está pidiendo al rey su esposo, el rey Asuero, lo que se tiene que hacer en el futuro proféticamente. Está pidiendo al rey de reyes y señor de señores lo que se tiene que hacer en el futuro. Veamos el versículo 14. Dice: y mandó el rey que se hiciese así. Se dio orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán.
Esto es impresionante. ¿Por qué razón? Porque no tiene sentido si nosotros estamos viendo que dice en el versículo 12 que los 10 hijos de Amán han sido muertos. Pero aquí Esther en el versículo 3 está pidiendo que sean colgados los 10 hijos de Amán. En el versículo 14, aquí manda y dice, y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Entonces, ¿cómo es posible? Si en el versículo 2 está hablando que los 10 hijos de Amán ya han sido muertos. En el 3, Esther pide que se cuelguen los 10 hijos de Amán. ¿Cuáles son esos 10 hijos de Amán? ¿Y por qué el rey en el 14 viene y da la orden para que se cuelgue a los 10 hijos de Amán? Si los 10 que tenía Amán, este malvado perverso que quiso exterminar al pueblo judío, ya han sido muertos. Entonces, aquí hay algo impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la reina Esther está pidiendo a Amán, el rey está haciendo una petición, una súplica, no es a su esposo, es al rey de reyes y señor de señores. Y cuando el rey Asuero responde a Esther, oiga bien, cuando el rey Asuero responde a su esposa y dice, y mandó al rey que se hiciese así, se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Cuando dice que el rey dio la orden, no está hablando del rey terrenal, del esposo de la reina Esther de Asuero. Está hablando del rey eterno, rey de reyes y señor de señores, que da la orden en el cielo. ¿Para qué? Para que lo que Esther ha pedido, esa demanda que Esther está haciendo, se conceda. No allí mismo, sino en el transcurrir de los tiempos. ¿Y qué sucede? En el transcurrir de los tiempos, como hablé en la enseñanza pasada, Hitler fue un dictador alemán. Hitler tenía 10 lugartenientes. Estos 10 lugartenientes eran íntimos del círculo de Hitler y ellos mataron casi a 6 millones de judíos. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando sucedió el holocausto, que todo esto es parte de la profecía que Dios mismo dijo que por el endurecimiento de su pueblo, Dios los iba a llevar cautivos a diferentes naciones del mundo, iban a ser esparcidos, y se cumplió. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano invadió Jerusalén y toma Jerusalén, y todo eso es una historia que usted la conoce. Y al invadir Jerusalén, conquista Jerusalén, y los judíos ¿qué? Son llevados cautivos a diferentes partes del mundo. ¿Y qué sucede? Cuando son llevados a diferentes partes del mundo se cumple lo profético, que fueron esparcidos a todas las naciones del mundo. Por eso es que hoy en día no hay nación donde no hayan judíos. ¿Por qué? Porque fueron esparcidos de acuerdo a la profecía de la palabra. Pero bien, volviendo al tema. Estos 10 lugartenientes que Hitler tenía eran los secuaces. Y cuando Hitler parece que se suicidó, ellos son capturados y son juzgados por un tribunal militar. Y esto es impresionante porque los tribunales militares, cuando juzgan a alguien por cometer delitos, como los que cometieron estos lugartenientes de Hitler, ellos juzgan y la pena máxima que se lleva a las personas es mediante fusilamiento. Pero estos 10 lugartenientes de Hitler no fueron ejecutados, o sea, se les juzgó en un tribunal militar y no fueron ejecutados durante fusilamiento. Es algo interesante que estos 10 lugartenientes de Hitler no fueron no fueron ejecutados, durante un acto de fusilamiento, sino durante ¿qué? Un acto de ¿qué? De horca. Estos 10 lugartenientes fueron llevados a la horca y murieron ahorcados. Entonces aquí se cumple lo que Esther le pidió al rey eterno de los cielos. Y el rey eterno de los cielos contesta por medio del rey Asuero y le dice, así se hará. Y así se hizo. Y para ir avanzando, en el versículo 15, Esther capítulo 9 versículo 15, y habla y dice, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14, el mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Aquí hay algo muy importante, amados hermanos. Aquí está hablando que el 14 dice, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar. Esa fecha de ese mes, 14, mes de Adar, los judíos se juntan y era una fecha 14, pero lo impresionante que nosotros podemos ver es que el número 14 tiene una relatividad, tiene una conexión con Israel que es impresionante y llama mucho la atención.
Le voy a leer y después le voy a decir por qué es tan interesante este número 14, lo cual está hablando la escritura. Veamos qué dice Mateo capítulo 1, versículo 17. Dice, ponga atención al número 14. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Oiga bien, para los que no saben, Israel nace como nación a los ojos del mundo un 14 de mayo de 1948. Entonces, esto es impresionante ver cómo la Biblia nos está narrando y nos está hablando con números específicos, que es impresionante qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Todo ha tenido una conexión desde el inicio, el pasado, el presente, el futuro y el final de todos los tiempos, que no puede escapar a la voluntad y el designio del Rey perfecto de los cielos, que es nuestro Dios todopoderoso. Entonces, este número 14 es muy importante, porque aquí en la genealogía de Jesucristo, cuando usted lee el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo, todo ese capítulo 1, desde el versículo 1 habla de lo que es la genealogía de Jesucristo, por dónde viene y todo eso, usted se da cuenta. Pero en este versículo, en este capítulo 1, versículo, permítame, gloria a Dios. En este capítulo 1, versículo 17, allí habla del número 14 en 3 veces. Y esto es muy impresionante de que nosotros debemos de entender. ¿Por qué? Porque si bien Israel vuelve a resurgir, vuelve a renacer, no a nacer, sino que a renacer, porque el origen de Israel, que Israel nace ante los ojos del mundo, es en el libro de Génesis capítulo 34, si mal no estoy. Entonces desde ahí es cuando el ángel viene y lucha, y dice que luchó Jacob con el ángel de Jehová. Entonces en el inicio no se llama Israel, se llama Jacob, pero cuando tiene una lucha con el ángel de Jehová, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le dice Jacob, y el ángel de Jehová, que es Jesucristo mismo, le dice, no se dirá más tu nombre será Israel. Entonces Israel nace a los ojos literales del mundo un 14 de mayo de 1948, pero no nace sino que renace. ¿Después de qué? Del holocausto judío, cuando Hitler quiso exterminar a la mayor parte de los judíos, casi aproximadamente 6 millones de judíos, Hitler quiso exterminar. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos a nuestro hermano Juan Carlos Luna, que también vemos ahí que se ha conectado. Gloria a Dios. Veamos qué nos dice, gloria a Dios, en relación con esto que estamos hablando, lo que es lo profético, lo que es lo escatológico y lo que es lo histórico de lo que hoy nosotros estamos viendo en el mundo. Lo que hoy nosotros estamos viendo en el mundo simplemente es el desarrollo de lo que inició en el inicio. No hay nada nuevo. Todo esto ya la Biblia nos lo ha venido hablando. Gloria a Dios. En este libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 1, hay algo muy interesante para ir entrando más en detalle de lo que estamos hablando. Es importante lo que habla. En este libro de Esther, capítulo 3, versículo 1, dice que Amán era hijo de Amedata Agageo. Y esto es impresionante, este nombre de Agageo. ¿De dónde proviene este nombre Agageo? Veamos qué dice 1 Samuel 15, 2, 3. Es impresionante cómo nosotros, la palabra del Señor nos va llevando y nos va conectando a una conexión impresionante. Dice 1 Samuel 15, 2 y 3. Dice, como título tiene, Saúl desobedece y es desechado cuando Dios le pidió que matara a filo de espada a Amalek y todo lo que tenía. Dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 2, 3. Dice,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios está dando una orden, gloria a Dios. Dios está dando una orden a Saúl, que vaya y que mate, que deshaga a filo de espada a Amalec. Y que no deje nada. Es específico Dios. Dios le manda que mate ¿qué? Hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. A veces tenemos que entender que muchas veces nosotros, cuando hablamos de un Dios de amor, de un Dios de misericordia incomparable, a veces no entendemos la otra parte, que cuando Dios, cuando habla, que dice que Él es Jehová de los ejércitos, es un Dios fuerte y poderoso. Y cuando habla de ejércitos, ¿qué está hablando? Está hablando de guerras. Y cuando hay guerras, en la guerra se da de todo. Entonces Dios le dice a Saúl, le habla y le dice que vaya y que deshaga, y que se deshaga de Amalec y todo lo que tiene, que no deje nada, que no perdone la vida, nada. Pero ¿qué pasó? Saúl viene y Saúl desobedece y que le perdonó la vida a este rey Agag. Veamos lo que dice aquí mismo en Samuel capítulo 15, versículo 8. Gloria a Dios. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y el ganado mayor de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí hay algo muy importante, que muchas veces hay cosas que nosotros las vemos como quien dice, uy, no, demasiado. Mire, hay cosas de impíos que parecen obras de justos, y hay obras de justos que parecen de impíos. Le voy a poner dos ejemplos así rapidito. Uno, hay obras de justos que parecen de impíos. ¿Qué fue lo que hizo Elías con los profetas de Baal y los profetas de Acera? ¿Qué fue lo que hizo? Usted conoce la historia. Dice que los destruyó, no quedó ni uno vivo, a todos los mató. Entonces, son obras de justo, obedeciendo a Dios, que parecen de impío. Ahora veamos las obras del impío que parecen de justo. ¿Cuándo? Cuando el impío quiere ponerse en lugar de Dios y pretende tener un corazón más bondadoso y amoroso que el de Dios, que fue lo que hizo Saúl. Saúl perdonó la vida de este rey, lo cual Dios le dijo que tenía que eliminarlo. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros cuando Dios habla, cómo nos habla y por qué nos habla. Porque muchas veces nosotros, siendo injustos, siendo todo lo malo, muchas veces queremos ser mejor que Dios. Y cuando Dios dice una cosa, así es, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, y si a un caso que no se equivoca, pero se equivocara, Él es el Rey eterno, nadie le va a decir a Él cómo hacer y qué no hacer de las cosas. Por eso es importante que nosotros como creyentes tengamos que abrir nuestra mente para poder entender verdaderamente que es un Dios todopoderoso, y que cuando Él dice a la derecha es a la derecha, cuando Él dice a la izquierda es a la izquierda. No podemos nosotros llevar la contraria. ¿Por qué? Porque el abecedario de la tierra es ABDC. Ese es el abecedario de la tierra. Pero el abecedario del cielo, ¿sabe cuál es? Es obedece. Obediencia. Ese es el abecedario del cielo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que entender que todo lo que es espiritual es diferente a lo secular natural. Y eso tenemos que entenderlos. O si no lo entendemos, no nos complicamos, porque muchas veces queremos entender a Dios, pero a Dios no lo vamos a entender. Pero sí vamos a poder, ¿qué? Obedecerlo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, veamos que este es muy impresionante, pero vamos a ver quién fue Amalec. Amalec fue un hijo de Elifaz, hijo de Esaú. Veamos qué nos dice Génesis capítulo 36, versículo 12. Y dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Gloria a Dios. Se da cuenta desde dónde viene
este es un demonio muy fuerte, es un demonio que es un principado. ¿Desde dónde viene este espíritu, este demonio de Amalek, que tiene guerras de generación en generación con Israel? No es nuevo, mi amado hermano. Por eso es que es importante que usted y yo vayamos y hagamos un recorrido histórico, profético, de cómo la palabra nos conecta en el inicio, nos conecta en el desarrollo y nos conecta en el tiempo que estamos y conecta hasta en el final de todos los tiempos. Porque muchas veces cuando nosotros no entendemos estos temas escatológicos, históricos, proféticos, ¿sabe qué sucede? Fácilmente somos dominados por las noticias seculares y terminamos ¿qué? Dando la razón a lo que no es correcto y condenando lo que es correcto. ¿Por qué? Porque si usted pregunta, un ejemplo, a 10 personas y le dice, ¿qué opinas de Israel? 7 o 8 personas le van a decir que es un país que asesino, que es un país sanguinario y todo lo peor. ¿Por qué? Porque están desconectados de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta y sabemos la realidad, la razón y la verdad de dónde viene y quién tiene la razón de acuerdo a las Escrituras. ¿De acuerdo a qué? A la voluntad de Dios mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Génesis 36, versículo 12, en el versículo 3, nosotros podemos ver de lo que estábamos leyendo anteriormente, y el Señor le dice a Saúl, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombre, mujer, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa es la orden que Dios le da a Saúl. Deshácete de todos. De todos. ¿Pero qué pasó? Saúl no quiso hacer lo que Dios le ordenó. Y por eso y muchas razones más, Saúl, ¿qué? Fue desechado del trono como rey. Fue desechado del trono como rey. ¿Por qué? Porque no obedeció, no atendió a la voz de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios dice que habría guerra de generación en generación contra Amalek? ¿Por qué? Veamos qué dice Éxodo capítulo 17, versículo 16. Es para que usted vea, gloria a Dios, es para que usted vea en este estudio que estamos desarrollando la conexión del presente, el pasado y más allá del pasado lo que es el inicio. Y todo tiene una conexión en el desarrollo que hoy se está dando en el Medio Oriente, las guerras que se están dando en el Medio Oriente, Israel contra todos sus enemigos que procuran deshacerlo, procuran eliminar a Israel como nación de la faz de la tierra, pero déjeme decirle que eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque Israel existe porque es un milagro. Un milagro. Y de hecho, cuando usted menciona el nombre de Israel, usted está en un solo nombre, usted está diciendo toda la genealogía patriarcal de Israel. ¿Por qué? Cuando usted escribe Israel, lo que usted no sabe es que cuando usted dice, cuando yo digo Israel, estamos nosotros describiendo en un solo nombre toda la genealogía patriarcal de Israel. ¿Por qué? Porque la I de Israel, ahí está incluido ¿quién? Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Ahí está incluido ¿quién? Sara, la mujer de Abraham. Ahí está incluida está incluida con la R, Rebeca y Rebeca y Raquel. Con la A, ahí está incluido Abraham, el padre de la fe de los hebreos. Con la E, ahí está incluido Esaú, el hermano de Jacob. Y con la L en el final de Israel, ahí está incluida Lea, la otra mujer que tuvo Jacob.
tuvo a Raquel y a Lea. Entonces, esto es muy impresionante. Cuando nosotros pronunciamos un nombre, estamos diciendo toda una genealogía. Y lo que la gente ignora es que al decir Israel, estamos mencionando todos estos personajes, los patriarcas de Israel, en un solo nombre. Y eso es muy impresionante. Veamos qué nos dice Éxodo capítulo 17, versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Gloria a Dios. Hay una guerra de generación en generación. No ha habido generación que haya pasado sin que no exista esta guerra de la cual estamos hablando, que Dios mismo habló. Gloria a Dios, Dios mismo habló a través del profeta Moisés. Moisés es el que escribe los 5 libros de la ley, conocidos como el Pentateuco. Y él nos habla en este libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 16. Éxodo significa salida. Es cuando relata en este libro de la salida de Israel, de la cautividad, cuando se encontraba en Egipto. Y él habla y dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es importante entender esto. Por eso es que en el Medio Oriente nunca ha habido paz. En el Medio Oriente, donde se encuentra Israel, la única nación democrática es Israel. Pero sus demás vecinos son enemigos, son monarquías, son reinados o gobiernos dictatoriales, pero no existe la democracia. Y hay una cosa, no existe la democracia y todos son ¿qué? Países islámicos, los cuales ellos creen en el Islam y creen en el profeta Mahoma, lo cual Israel es todo lo contrario. La gran cantidad de los judíos, no todos, pero gran cantidad de los judíos creen ¿en quién? En Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Hay otra parte que son los ortodoxos y los ultraortodoxos. Ellos no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Ellos están esperando ¿qué? A un rey que vendrá a librarnos, como habla la profecía de la palabra, que serán engañados. Pero ¿qué sucede? Los que creen verdaderamente en Jesucristo como el Hijo de Dios, ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios y ellos le sirven a Dios. No todos, vuelvo y repito. Entonces, el problema de los países musulmanes que están alrededor de Israel es quererlo desaparecer. ¿Por qué? Porque si bien cuando leímos nosotros allá en el libro de Esther, capítulo 3, o no me recuerdo qué capítulo era, pero habla cuando este malvado perverso quiso eliminar a todos los judíos. ¿Qué le dijo al rey Asuero? Hay un pueblo, le dijo, en la faz de la tierra, le dijo, que sus costumbres y sus leyes, le dijo, son diferentes a todos los pueblos de la tierra. Y ese pueblo le dijo, en nada te beneficia a ti dejarlo vivir, le dijo. Entonces, ¿por qué le dijo que era un pueblo diferente a todas las demás naciones del mundo? Porque Israel es diferente. Si hay algo que Israel guarda, es lo que son los preceptos y mandamientos de la ley. Fíjese que le voy a decir esta manera de información porque sé que hay muchos que no lo saben, pero se lo voy a decir. Fíjese que la única nación en el mundo que practica lo que Dios enseñó a Israel y enseña a la iglesia. Y dice que si tu enemigo tiene hambre, tú le tienes que dar un pedazo de pan. Si tiene sed, le tienes que dar un vaso de agua. ¿Y qué es lo que hace Israel con sus enemigos? Sus enemigos quieren hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. ¿Pero sabe qué hace Israel? Israel los bendice. Un ejemplo, en el Medio Oriente el desierto es muy reseco. Los desiertos no producen porque son áridos, son desérticos. Pero ¿sabe qué? Israel ha desarrollado un programa de irrigación en el desierto. ¿Y sabe qué sucede? Los ha hecho productivos los desiertos. Y esa tecnología Israel ha compartido con los demás países que aunque no lo quieren, Israel se las ha compartido. Entonces Israel pone en práctica lo que Dios manda en lo que es la ley y los mandamientos.
Y eso es algo muy importante que el mundo tiene que reconocerlo, pero vivimos nosotros en un mundo en donde somos envueltos en el engaño, en la mentira, que solo estamos nosotros prestos ¿para qué? Para señalar y condenar y que Él es el culpable sin antes ir al inicio y ver cuál es la realidad de las cosas. Y esto es muy importante que nosotros como creyentes, como iglesia del Señor, podamos conocer la verdad. ¿Por qué? Para que cuando nosotros oremos siempre por Israel. Siempre oremos por Israel. ¿Por qué? Porque tu bendición depende del Dios de Israel. Y Dios le dijo a Moisés, allá en Génesis, a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 3, si no estoy mal, y le dijo que en ti, le dijo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y los que te bendigan, le dijo, serán benditos. Y los que te maldigan, le dijo, serán malditos. Entonces, es en Israel que la tierra obtiene la bendición. Es en Israel que la tierra tiene la bendición de Dios. Entonces nosotros tenemos que orar por Israel, bendecir a Israel, e independientemente de lo que las noticias seculares nos digan, no, nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda, como dice allá en el Salmo 122, versículo 6, y dice, orad, pedid por la paz de Jerusalén. Y Jerusalén es la capital de Israel. Y es la capital que ha existido, existe y será eterna, porque dice que es la ciudad santa del gran rey. ¿Y qué es lo que quieren hacer todas las naciones del mundo? ¿Quieren qué? Que Israel desaparezca. ¿Para qué? Para tomar a Jerusalén como si a ellos les perteneciera. Pero eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque dice en el libro del profeta Zacarías, que dice que Jerusalén sería, dice, como una piedra pesada, que todos los que intenten cargarla, dice que los despedazará. ¿Qué es lo que quieren hacer las naciones en el mundo? Despojar a Israel de su capital, que es Jerusalén, y repartirla a otros países y gobiernos que no son dueños, ni arte ni parte. ¿Qué dice también en el libro de Zacarías? Que Jerusalén, dice, será como una copa que hará temblar a las naciones. ¿Y qué sucede? Todas las naciones que intentan hacer algo en contra de Jerusalén temblarán como los borrachos cuando se toman una copa. Y es lo que hoy estamos viendo hoy en día, que día con día las naciones se alinean. ¿Para qué? Para establecer sanciones en contra de Israel, hacerle embargos de esto y del otro, y un sinnúmero de cosas. Todo eso apunta al cumplimiento profético. Y todo esto, iglesia, nosotros tenemos que conocerlo. No debemos de estar ignorantes, porque aquí la palabra del Señor no lo está diciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Veamos qué dice 1 Samuel capítulo 15, versículos 8 y 9. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dios le dice a Saúl que se deshaga de este rey y todo, que se deshaga. Pero no, Saúl quiso ser más bueno que Dios mismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Saúl se deshizo de todo lo vil, pero lo que estaba bonito y gordo, eso lo agarró y lo trajo para él. ¿Y qué sucede? ¿Por qué Dios mandó destruir todo lo de Amalek, de los amalecitas? Porque es algo que está maldito. Es algo que está maldito. ¿Y qué sucede? ¿Por qué era y estaba maldito? Porque eran reinos enemigos a su pueblo. Y veamos por qué estaba maldito. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Habla y dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, porque es maldito. ¿Y qué sucedió? Saúl fue y tomó lo gordo y cosas y las trajo, ¿para qué? Adentro de Israel. Y todo eso venía, ¿qué? Contaminado y maldito. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos con todo lo que nosotros metemos donde vivimos,
a donde estamos, porque hay cosas que al tenerlas adentro en mi casa, donde vivo, hay bendición, pero hay cosas que lo que hay es maldición. Por eso es que es muy importante que nosotros sepamos, hasta los juguetes de nuestros hijos que nosotros metemos a la casa, tenemos que darnos cuenta qué tipo de juguetes son, porque hay juguetes que han sido consagrados a demonios muy fuertes, y están produciendo ¿qué? Rebeldías en nuestros hijos. Están produciendo ¿qué? Cosas que no son normales de nuestros hijos. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. Todo lo que entra a nuestra casa, y todo lo que entra a nuestra casa, nosotros somos responsables, porque nosotros permitimos que entre por la puerta. ¿Por qué? Porque cuando algo está maldito, a donde llega, allí lleva maldición. ¿Por qué? Las maldiciones es como la bendición. La Biblia dice que las bendiciones donde vayamos, allí nos alcanzarán. Es el favor, gracias de Dios. Pero las maldiciones dice que también nos persiguen, y a donde estemos, allí nos alcanzan. Entonces, son dos cosas que en nosotros está si queremos que nos persigan: las bendiciones de Dios, obedeciéndolo, haciendo su voluntad, o las maldiciones de Satanás y engaños que Satanás ha puesto para engañar a la humanidad. Gloria a Dios. Veamos contra quién luchó Josué en Refidim. Veamos qué dice Éxodo capítulo 17 del 8 al 13. Dice, y esto es muy importante porque todo esto va en la conexión del viaje histórico, profético y escatológico que estamos haciendo en este estudio, en esta oportunidad. Déjeme decirle que este estudio, en el inicio no pensé que íbamos a tener que abordar tantas cosas y extenderlo. No fue así mi pensamiento. Pero hay cosas que no están en uno, sino que están en Dios, porque Él ¿qué? Hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. ¿Contra quién luchó Josué en Refidim? Éxodo capítulo 17, 8 al 13. Y dijo, entonces vino Amalek, el principado que estamos hablando, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, versículo 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón, y subieron a la cumbre del collado, a la montaña. 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Oiga bien. Por eso es que es importante cuando nosotros oramos y levantamos nuestras manos. Hay cosas sencillas, muy sencillas, pero muy poderosas cuando nosotros oramos y levantamos nuestras manos. Cuando levantamos nuestras manos, nosotros hacemos dos cosas. Una, estamos rendidos delante del gran rey, y otra, la bendición, la misericordia, porque estamos rendidos delante del gran rey, viene su auxilio y viene su cobertura. Y era lo que sucedía cuando Josué estaba peleando en Refidim contra Amalek, contra este principado. Josué estaba peleando, y cuando Moisés levantaba sus manos, dice que Israel prevalecía, ganaba la guerra. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, ¿qué sucedía? Dice que Amalek prevalecía, Israel perdía la guerra, la guerra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros levantamos nuestras manos, es algo muy poderoso, sencillo, pero muy poderoso. Estamos rendidos del gran rey y estamos adorándole y exaltándole. Y cuando nosotros levantamos nuestras manos, estamos en señal de adoración, estamos en señal de rendición. Y Dios es un Dios de misericordia. Y Dios nos fortalece y nos levanta. Por eso es que es importante que nosotros como iglesia debemos de entender que Israel tiene una lucha literal
Si bien son demonios que se han encarnado en hombres y mujeres sanguinarios para matar y destruir y violar y hacer todo lo que usted no tiene ni idea, es un espíritu, es un principado muy fuerte. Aquí dice en el versículo 13 que acabamos de leer, dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Sí, Josué mató a las personas, pero un demonio no se puede matar, porque es espíritu. Entonces ese espíritu sigue operando siempre. Sigue operando siempre, ¿en qué? En hombres y mujeres. En hombres y mujeres guiados y dirigidos ¿por quién? Por Satanás mismo. Porque las guerras que Israel ha tenido en el pasado, tiene y tendrá en el final de todos los tiempos también, no es guerras espirituales, es guerras literales, contra personas, contra reyes, contra emperadores. Eso no es de hoy, siempre lo ha tenido literalmente. Entonces, debemos de entender que la iglesia del Señor, también tenemos una guerra. Ya no es una guerra literal como la que Israel está librando. Es una guerra ¿qué? Espiritual, donde hay demonios que se mueven. Porque dice en el libro de Efesios, capítulo 6, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra sangre, sino contra ¿qué? Contra los príncipes, contra los gobernadores de las regiones celestes. Contra ellos nosotros tenemos ¿qué? Lucha tenemos nosotros contra ellos. Y esto es una lucha diaria que nosotros debemos de entender que esta lucha es de diario, que nosotros estamos en lucha. Por eso es que el creyente no puede pensar y creer en un falso evangelio que te dice, no, mira, cuando tú ya le sirves a Dios, ya todo es amor y paz y todo cambió. No, no es así. Jesús mismo habló de un evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio que él habló? Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Entonces, si te han vendido un falso evangelio de que todo solo es prosperidad y que tienes que venir y pactar y que entre más pactas, más tú vas a ser bendecido y prosperado, no, ese no es el evangelio que Jesucristo nos enseñó. El evangelio de Jesucristo hay luchas, hay pruebas y situaciones difíciles. Y si dudas de esto, entonces ve a la Biblia y lee la historia de Job. Lee la historia de Job, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces creemos en un evangelio superficial. No, el evangelio es real, el evangelio es real y verdadero. Y tenemos nosotros que tener claridad cuando predicamos el evangelio, de no decir cosas que no son, sino la realidad de lo que es el evangelio. En la Biblia habla y dice, bienaventurados, dice, cuando por la causa del evangelio os desprecien, os vituperen y digan toda clase de males en contra de ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso, la palabra nos está hablando de que nosotros como creyentes en cualquier momento vamos a enfrentar pruebas, luchas, situaciones difíciles, pero en medio de todo Dios nos va a dar la victoria. Eso sí está garantizado, que en medio de todo, si somos fieles, Dios nos va a dar la victoria. Yo no sé en este día cuál es tu carga, cuál es tu lucha que estás librando, pero lo que Dios te dice en este día, sigue confiando, mantente firme. Porque hay algo que toda fecha de prueba o de proceso tiene una fecha de inicio como tiene una fecha de caducidad que termina. Y si nosotros permanecemos en el momento difícil, Dios nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Hay que orar con sabiduría en medio de la prueba, porque muchas veces oramos en medio de la prueba, pero no estamos orando con sabiduría. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, estoy pasando una prueba, porque sucede esto también. Hay circunstancias en la vida en las cuales el Señor me hace pasar en el proceso. Y cuando el Señor me hace pasar en el proceso, ahí tendré el auxilio del Señor siempre. Pero hay situaciones en las cuales no me mete el Señor, sino que yo me meto por andar desobediente. Entonces, ¿qué sucede? Dios siempre nos va a dar la victoria cuando nosotros oremos correctamente. ¿Por qué? Cuando estás pasando el momento de la prueba, cuando estoy pasando el momento de la prueba, ¿qué sucede? Voy a orar con sabiduría. ¿Y qué es orar con sabiduría? Que aunque esté pasando el momento de la prueba, no le voy a decir que la quite, no.
Le voy a decir que me ayude y que me preserve para poder soportar en la hora de prueba lo que está viniendo, y después que soporte, Dios me da la victoria, porque dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la palabra misma dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces vamos a orar con sabiduría en el momento de la prueba, en el momento de la circunstancia que estamos pasando. Lo vamos a hacer con sabiduría. No vamos a hacer una oración falta de sabiduría. No le vamos a decir: Señor, quita esta prueba. No le vamos a decir así. Le vamos a decir: Señor, presérvanos en esta prueba, porque sé que después de la prueba, ¿qué? Viene la victoria, y tu nivel al cual Dios te lleva es a otro nivel aún mayor. Nadie que es procesado en la prueba, nadie que es procesado por las circunstancias de la vida, queda siendo en el proceso de Dios, queda siendo lo mismo después de una prueba. La prueba solo, ¿qué es lo que produce? Un más excelente peso de gloria, de poder ver la mano de Dios. Cuando Job experimentó todo lo que él experimentó, ¿qué sucedió? Job dice después: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hemos oído hablar de un Dios que es poderoso, que sana, liberta y cuantas cosas. Y la Biblia nos lo dice. Pero cuando nosotros experimentamos todo esto, habíamos oído, pero más ahora mis ojos lo ven, mi ser lo experimenta. Y eso es algo extraordinario que solamente Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Hay algo muy importante que debemos entender. Veamos hoy en la actualidad cómo Amalek toma control del mundo, y desde ahí siempre quiere eliminar y desaparecer a Israel, que no haya más memoria de él. ¿Por qué? Porque este es un principado que se levantó desde el inicio. Desde el inicio este principado se levantó queriendo ¿qué? Desaparecer a Israel. Y hoy este principado sigue siempre operando de la misma forma. No cambia, no cambia este principado. Este principado sigue siempre queriendo exterminar a Israel, y hoy lo hace de una manera tan fuerte que es impresionante desde donde este principado está gobernando las naciones. Para los que no saben, en el mundo hay diferentes organizaciones, y hay una organización que se llama la ONU, ONU. Quiere decir Organización de Naciones Unidas. Esta organización nace con el propósito de evitar las guerras en el mundo y que ya no hayan más injusticias, pero sucede todo lo contrario. Cuando esta organización nació, no habían tantas guerras en el mundo, pero cuando esta organización nació, es cuando las guerras empezaron a suceder en más partes del mundo. Entonces, entre comillas, nace esta organización ¿para qué? Para controlar las guerras, pero no fue así, sino que es para incitarlas y provocarlas. ¿Por qué? Porque hay un demonio, un principado fuerte llamado Amalek, que se levanta y aspira astuta y secretamente ¿en qué? En desaparecer dos pueblos. Uno es Israel y otro es la iglesia del Señor. Pero veamos qué nos dice el Salmo 83. Ya con esto vamos a ir cerrando. Vamos a leer Salmo 83 y el Salmo 121, y con esto cerramos lo que es esta parte de ahora. Veamos qué dice el Salmo 83. Y por eso es que todo esto se cumple, y es impresionante que todo lo que está escrito en la Biblia se cumple con una precisión milimétrica. Y es sorprendente, eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Y qué dice el Salmo 83? Versículo 1. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Versículo 3, oiga lo que dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos,
para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Aquí se está dando cuenta qué es lo que la Biblia nos está hablando a nosotros. Si usted hoy ve, tal vez usted no ve noticias y tal vez no esté muy al tanto de lo que le estoy diciendo. Pero hoy en día esta organización de las Naciones Unidas tiene reuniones a cada momento. Y siempre que se reúnen a tratar, entre comillas, problemas del mundo, ¿es para qué? Solo para condenar a Israel y hacer ver que Israel es el problema y hacer ver que Israel es el que está equivocado, y hay sanciones y sanciones siempre en contra de Israel. ¿Pero por qué contra los gobiernos contrarios que no son democráticos, que son dictaduras, no hay sanciones? ¿Por qué? Porque hay un principado, como te estoy diciendo, que se mueve muy fuerte y está gobernando las mentes de los reyes, de los gobiernos, de los que están en alta eminencia. ¿Para qué? Para que a lo bueno le digan malo y a lo malo le digan bueno. Eso es lo que está sucediendo. Dice, versículo 5, Salmo 83, 5. Porque se confabulan de corazón, a una contra ti han hecho alianza, y las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Cuando habla de los edomitas, estos edomitas son, gloria a Dios. 6 dice, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Cuando habla de los ismaelitas, son los hijos de Ismael, son todos los musulmanes. Todos ellos se han levantado en contra de ¿quién? De Israel, porque todos estos países no adoran ni sirven al Dios de Israel, sino que ellos adoran al Dios Alá, el Dios de los musulmanes. Pero alguien pudiera decir, pero no es el mismo. No, no es el mismo. ¿Por qué? Cuando tú escudriñas la Biblia, y la Biblia nos habla a nosotros amar y perdonar y predicar el Evangelio, que la gente lo pueda aceptar y ser voluntariamente. Pero en el Islam no es así. La gente se tiene que convertir al Islam sí o sí. Si no es por la buena, es por la muerte. Entonces ese no es el Dios de la Biblia, Alá. El Dios de la Biblia enseña a amar y perdonar. Mas Alá, el Dios de los musulmanes, no enseña eso. Enseña a imponer ¿qué? Una creencia, un falso evangelio por la violencia. Y ese no es el Dios de la Biblia. Dice, los tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. ¿Quiénes son los moabitas? Los moabitas son los hijos que tuvieron las dos hijas de Lot. Cuando Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, que los ángeles fueron a destruir esa ciudad por la maldad y se fueron. Entonces estas dos hijas de Lot, ellas dos con su padre, porque su madre no escapó, porque volteó a ver atrás y quedó convertida en estatua de sal cuando Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. Y dice que estas dos hijas de Lot, como no había varón para que ellas pudieran tener descendencias, entonces dice que emborracharon a su padre, y la primera noche la mayor tuvo relaciones sexuales con su padre Lot, y la segunda noche hicieron lo mismo, y la menor tuvo relaciones con su padre, y salieron de allí los que tuvieron dos hijos varones. Uno se llamó Moab, de ahí descienden los moabitas, y otra tuvo otro que se llamó Amón, donde descienden los amonitas. Entonces todos estos vienen de esa línea y son contra Israel. Y dice, y Jebal, Amón y Amalek, es lo que te estoy hablando. Y Jebal, Amón, los amonitas, los hijos de las dos hijas de Lot, y Amalek, este principal, está la conexión, los filisteos y los habitantes de Tiro. ¿Quiénes son los filisteos? Los filisteos son los que habitaban en el territorio que comprende a la tribu de Judá. Recuerda cuando Sansón fue engañado por Dalila. Dalila era una filistea.
y engañó a Sansón, y tú sabes la historia. Entonces ahí viene toda esa conexión. Aquí todo esto que está diciendo, aquí está sacando cada uno de los enemigos de Israel, cada uno. Y habla y dice, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot y Sela. Aquí está lo que te dije, sirven de brazo a los hijos de Lot. Los moabitas y los amonitas sirven de brazo, ¿qué dice? A los hijos de Lot. ¿Y quiénes son los hijos de Lot? Los dos que nacieron de sus hijas, a eso se le llama incesto. De ahí vienen los amonitas y los moabitas. Y todos ellos se unen ¿con quién? Con Amalek. Se unen con Amalek. Y déjenme ver, parece que... en el versículo 6 habla también de Moab y los agarenos. Pero ¿quiénes son los agarenos? Moab siempre, o sea, como te estoy diciendo, es uno de los dos hijos que tuvo Lot con sus hijas. Uno se llamó Moab y el otro se llamó... Ya se me escapó el nombre. Pero ¿quiénes son los agarenos? Recuerda que Agar es la criada que tuvo Abraham. Y Sara, la mujer de Abraham, le dijo, llégate a Agar, porque no venía la promesa todavía de que naciera Isaac. Entonces ellos quisieron ser buenos ayudándole a Dios y le dijo, ve, llégate a Agar. Entonces cuando se llega a Agar, tiene a Ismael, y Ismael es el patriarca de todos los musulmanes. De todos los musulmanes. Entonces, ¿qué sucede? Pero cuando habla de los agarenos, ¿qué habla también? ¿Qué está diciendo? Que esta mujer tuvo un hijo, era la criada de Sara, la mujer de Abraham, y tuvo un hijo de Abraham, ¿verdad? Que se llamó Ismael. Pero esta mujer después tuvo hijos de otros hombres, y por eso aquí habla de los agarenos, que tuvo otros hijos. Entonces todos estos agarenos se juntan con los dos hijos de Lot, con este demonio que se llama Amalek, los filisteos contrarios a Israel mismo. También el asirio se junta con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, es una alianza. Y dice en el versículo 9, hazle como Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor y fueron hechos como estiércol para la tierra. Ponga a sus capitanes como a Ored y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Por qué dicen ellos, heredemos las moradas de Dios? Porque Satanás, el príncipe de este mundo, es el que engaña a las naciones. Y las naciones, guiadas por Satanás, no por Dios, sino por Satanás, están ¿qué? Yendo y queriendo conquistar ¿qué? Jerusalén. Y es la morada de Dios. Es la morada de Dios. Algo muy importante que debemos entender, que siempre que la Biblia te habla de la ciudad santa, te está hablando de Jerusalén, que es la capital de Israel. La ciudad santa nunca ha sido la Baticueva, Roma, el Vaticano. No, esa es la ciudad de Satanás. Pero la ciudad santa es Jerusalén, la capital de Israel. Y es por la cual nosotros tenemos que orar todo el tiempo. Todo el tiempo. La iglesia del Señor, el que entiende verdaderamente como iglesia del Señor y que es hijo de Dios por medio de Jesucristo, nunca va a maldecir a Israel. Lo vamos a bendecir, y nuestra oración tiene que ser en favor, en beneficio de Israel, no en contra de Israel. Bien, entonces hemos leído lo que es el Salmo 83. Esto es lo que conspiran las naciones en el mundo en contra de Israel. Y dicen, vayamos, y hacen planes astuta y secretamente. ¿Para qué? Para destruir a Israel y que no haya más memoria de Israel, que no haya más memoria también de la iglesia gentil del Señor. Porque si hay dos cosas que Satanás odia y son la piedra en el zapato de Satanás, es el pueblo judío, porque de ahí desciende nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la iglesia que cree en que Jesús es el único y suficiente Salvador. Entonces Satanás odia estos dos pueblos, los judíos
y la iglesia gentil del Señor. Los odia. ¿Por qué? Porque son la piedra en el zapato de Él. Por eso, iglesia, es que esto es tan importante que debemos entender que hay leyes y cosas que se están aprobando en el mundo que nos van a perjudicar a nosotros. Y debemos de prepararnos, porque no vienen cosas fáciles. Pero sí te voy a decir algo. Si estamos preparados y somos fieles al Señor, Dios nos va a guardar. Y como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos, sea que muramos, nosotros somos del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora qué nos dice el Salmo 121. Ese Salmo 83 es el que habla de lo que las naciones están diciendo y conspirando en contra de Israel. Ahora vamos a ver qué nos dice el Salmo 121. Un salmo de promesa para la iglesia del Señor, un salmo de promesa para Israel, veamos qué dice. Salmo 121. Dice el salmista, tiene como título, Jehová es tu guardador. Salmo 121, versículo 1 al 8, y dice, alzaré mis ojos a los montes. Hace una pregunta el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro del creyente no viene de sus amigos, no viene del sistema, no viene de sus familiares. ¿Viene de quién? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestro socorro, de Él viene el socorro de Israel. Solo de Él, no de la Virgen María, de Pancho y qué sé yo, no, esas son otras cosas. Versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Wow, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Te das cuenta? Dios te guarda, Dios me guarda y Él no se duerme. Él está pendiente de ti. Gloria a Dios. 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda ¿a quién? A Israel. A Israel. Y como nosotros somos hijos de Dios por medio de Jesucristo y nosotros hemos entendido de acuerdo a la palabra que dice que todos los que bendigan a Israel serán benditos, entonces nosotros lo bendecimos y al bendecirlo automáticamente la bendición viene y llega a nosotros. Versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Cuando estamos en las manos del Señor, nada nos puede robar la paz y el gozo. Porque la paz y el gozo solamente Dios nos la puede dar. Y como el creyente la tiene, estamos confiados. Estamos confiados que no dependemos del sistema, no dependemos de condición alguna del hombre, sino que dependemos del Dios Todopoderoso. Dice el 6, el sol no te fatigará ni la luna de noche. Nada traerá fatiga, nada traerá esa desesperación que la gente hoy corre para un lado y corre para el otro y muchas veces el ser humano nos afanamos demasiado más de lo que tenemos que afanarnos y descuidamos lo más importante. 7. Jehová te guardará de todo mal, Él guarda tu alma. Y el 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es Dios, el Dios de Israel, el Elohe, el que guarda tu vida, el que guarda mi vida. Y debemos nosotros estar siempre conectados en esa frecuencia del cielo, porque cuando estamos conectados en esa frecuencia del cielo, ¿qué sucede? Todo lo que venga. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que para los que aman a Dios, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados conforme a un propósito de Dios. Y conforme al propósito de Dios nosotros caminamos, alcanzaremos y llegaremos a hacer el propósito de Dios en esta tierra para lo cual Él nos ha llamado. Y en esta tarde estamos concluyendo y cerrando con esta cuarta parte de este estudio, Daniel, Juan y Esther. Y el próximo domingo vamos a estar hablando de algo profético también, gloria a Dios, en esta misma línea que venimos. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Y vamos a hablar de
de lo que es la destrucción de las Torres Gemelas, más conocido como el centro del comercio mundial. Vamos a estar hablando cómo Jeremías lo profetizó, Sofonías lo profetizó también, y cómo Daniel lo profetiza. Cómo Daniel lo profetiza, y es impresionante cómo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras ahí está, y cómo se ha cumplido con precisión milimétrica. Y debo decir esto ya para cerrar. Hay muchas profecías en la Biblia que son de doble o triple cumplimiento. No solamente tienen un cumplimiento, sino que a veces es doble o es triple. Por eso es importante que nosotros podamos entender esta parte en lo profético de la palabra de Dios. Hay profecías que fueron de un cumplimiento único, como he dicho otras veces. Por ejemplo, como cuáles. Un ejemplo. Profecía de un cumplimiento profético, no dos ni tres, un cumplimiento profético. Es la que Isaías profetizó, que un día nacería el Salvador del mundo, vendría a este mundo. Esa es una profecía de un solo cumplimiento. No hay dos, no hay tres, pero hay muchas profecías en la Biblia que son de doble o triple cumplimiento, que nosotros como iglesia debemos de entender lo que es lo profético. Así que concluimos con esta con esta cuarta parte de este estudio, en el cual, como les dije, estuvimos viendo algo de lo que es la actualidad, lo que ha sucedido y lo que fue en el inicio. Tenemos otro estudio por ahí que entro más detalladamente en dar detalles de lo que son los agarenos, los amalecitas, los moabitas y todo eso. Ahí lo tenemos, pero damos gracias a Dios en este día porque Él nos permite compartir la palabra. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Para los que no saben, yo no soy pastor, simplemente escudriñamos las Sagradas Escrituras y compartimos lo que Dios nos da. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay mucha gente a veces hablando cosas que no son, y lo que no es, no es. Y como vuelvo y repito, mi ministerio, yo no soy pastor. Por la misericordia del Señor, escudriñamos la palabra del Señor y compartimos lo que escudriñamos para llevar bendición a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y con eso pues nos sentimos bendecidos y agradecidos con Dios de que solamente podemos abrir nuestros labios. Dios pueda bendecir a nuestra hermana Carolina que se conectó. Dios le bendiga. Y vamos a orar también. Dios pueda bendecir a nuestra prima Kenny Alvarado que está allá en Honduras. Y a mi esposa también, que siempre ella se conecta todos los domingos que estamos desarrollando estos en vivo, estos en directo, para la honra y la gloria del Señor. Vamos a dar gracias. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación y líbranos del mal. Gracias, Señor, en esta maravillosa tarde. Una vez más te damos porque tú has sido bueno. Gracias porque nos permite, Señor, poder compartir con cada uno de los oyentes, Señor, tu palabra, esperando que esta palabra, Señor, traiga conocimiento, traiga bendición y que sea un alimento, Señor, para creer certeramente en tu palabra, de que tú no te has equivocado ni te equivocarás, Señor, porque tú eres perfecto. Bendice, Señor, a cada uno de los que se conectaron, Señor, guárdalos, protégelos a cada momento, Señor. Que la paz, la gracia y el favor tuyo sea con cada uno de nosotros y que siempre tú guardes nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Así que hemos concluido, gloria a Dios, esta cuarta parte, gloria a Dios. Así que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo, y si Dios le ha bendecido por medio de esta palabra, comente, denle un like y comparta. Así que saludos, bendiciones para todos.